Y esto condiciona que la persona que va en el vehículo que es impactado genera primero una flexión forzada y posteriormente una extensión forzada de la columna cervical. Esto condiciona generalmente un proceso inflamatorio y lesión ligamentaria severa. Sin embargo, las lesiones de carro que más generan daño son las que se dan por accidentes de colisión lateral. Generalmente la colisión lateral, la columna está muy bien protegida y preparada para recibir impactos frontales y traseros. Pero cuando se reciben laterales, los mecanismos de estabilidad no están tan bien desarrollados y tiene más riesgo de que presente lesiones como el cizallamiento que se ve en la última letra, en la letra C, que puede generar una lesión neurológica. Ahora, todos los pacientes indudablemente que presentan una lesión asociada a la columna tienen que ser evaluados con la fuerza muscular. Esta es la escala de fuerza muscular según Daniels, ya es una escala muy vieja, y nos permite evaluar desde un puntaje de 0 hasta un puntaje de 5 si una persona presenta o no alguna alteración en cuanto a la fuerza. 0 se da para una parálisis completa, 1 se da cuando hay una contracción visible o palpable, es decir, el paciente que está en la cama y del paramédico y le pides que mueva una parte de su cuerpo y solamente lo arrastra sobre esa zona o trata de contraer ese músculo sin generar el movimiento. La segunda, que es escasa, ya hay una movilidad más activa sobre ese segmento, pero no puede vencer la gravedad. Inmediatamente que levanta el brazo se cae. En la 3 sí alcanza a levantar la gravedad, pero en cuanto tú pones cualquier tipo de resistencia o tratas de tomar esa mano, se cae inmediatamente. La 4 hay una resistencia mínima, pero está disminuida en relación a su edad, en relación a la pierna o el brazo contrario. Y la 5 que prácticamente está todo normal. Ahora, este fue un caso funcionado, a ver si se alcanza a ver. Caray. Creo que no se alcanza a ver el video, ¿verdad? A ver. Bueno, entonces las fracturas cervicales, prácticamente lo que nosotros tenemos que enfocarnos es verificar que tengan o no movimiento en la mano. La mano con simples movimientos, si se dan cuenta, el que tú puedas levantar la muñeca, flexionarla, abrir y cerrar los dedos y hacer tensión con el brazo hacia la parte de tu hombro, es decir, una flexión del mismo, nos permite evaluar desde la quinta raíz hasta la T1, que es prácticamente la primera torácica. Eso nos permite hacer una evaluación rápida de cómo se encuentra el paciente neurológicamente. Si uno quiere evaluar de manera individual cada una de las raíces, tenemos movimientos muy específicos. La raíz de C5 es una de las raíces que evalúa la parte muscular del deltoides y el bíceps, pero si nosotros dejamos un músculo específico, quedamos con el deltoides. En cuanto a los reflejos osteotendinosos que presenta, estamos viendo ahí prácticamente el reflejo del bíceps, que es el reflejo de C5. Ponemos al paciente en una posición cómoda en la cual está flexionado el bíceps y nosotros percutimos a nivel de su inserción tendinosa en la parte del antebrazo. Para evaluar el Y reflejo bicipital, tenemos se debe también la localizar el otra tendón forma de del evaluar, bíceps con... que es por medio de la sensación. Nosotros la sensación de C5 la vamos a encontrar en la cara anterolateral del brazo. Entonces ya vimos 3 puntos específicos: deltoides para fuerza, reflejo del bíceps para la raíz osteotendinosa y el dermatomo, la cara anterolateral del brazo. Siguiendo con las raíces nerviosas, nos vamos a C6. C6 tiene una evaluación específica del músculo del bíceps y también la extensión de la muñeca, como habíamos visto anteriormente. Su reflejo osteotendinoso se encuentra a nivel del músculo supinador largo o también llamado braquiorradial. El paciente descansa su brazo sobre el brazo del examinador mientras identificamos el tendón del braquiorradial y percutimos con el martillo, lo cual va a generar una respuesta del reflejo osteotendinoso. Siguiendo sobre el mismo trayecto sensitivo, la cara anterolateral del antebrazo es la que va a corresponder hasta el segundo dedo de la raíz de C6. La raíz de C7
está compuesta por la evaluación muscular del tríceps a nivel del brazo, la flexión de la muñeca y la extensión de los dedos. Dejamos como músculo clave el tríceps para C7. El reflejo osteotendinoso, como pueden ver ahí, flexionamos el brazo en la abducción a 90 grados y percutimos la inserción distal del tendón tricipital, para ejercer el reflejo osteotendinoso. Y la sensación la vamos a encontrar a nivel del tercer dedo, prácticamente es un área muy pequeña que está delimitada muy bien sobre la zona palmar y dorsal del trayecto del tercer dedo. Esa va a ser la área característica de sensibilidad. Ahora, C8, T1 y T2 no tienen músculos específicos. Prácticamente la separación de los dedos evalúa los interóseos y la parte de la sensibilidad evalúa todo ese segmento. Entonces, recapitulando, si quisiéramos evaluar al paciente completamente en este segmento, nosotros le pediríamos al paciente, primer punto, mantén los brazos de esta manera. Si está acostado, que los eleve. Y que con las muñecas haga esto y haga esto. Con esto tú ya evaluaste prácticamente todas las raíces. C5 con la flexión del deltoides. Ahí estás evaluando también deltoides y bíceps. Bíceps y tríceps. Abrir y cerrar desde la raíz de C8 hasta T1. ¿Sale? Y si quisieran hacerlo individual, entonces le pedimos que eleve, que flexione el brazo, que extienda el brazo, que haga pronosupinación y que abra y cierre los dedos. ¿Sale? Muy bien. Y regresando a lo de los temas del reflejo osteotendinoso, me voy a parar. Entonces, prácticamente es 5, 6, 7. Reflejo osteotendinoso del bíceps, C5. Reflejo del supinador largo o brachiorradial, C6. Reflejo del tríceps, C7. 5, 6, 7. ¿Sale? Y sensibilidad, 5, 6, 7, 8, 1 y 2. ¿Sale? ¿Tienen dudas, preguntas? Bueno, nos vamos a seguir. Ok. Una vez de que nosotros evaluamos las raíces cervicales, también tenemos que evaluar reflejos que nos hablan sobre la preservación sacra. Estos reflejos son muy importantes porque se activan o se desactivan más bien cuando hay una lesión medular incompleta, que más adelante vamos a ver cuándo es completa y cuándo es incompleta. Las lesiones medulares, cuando son incompletas, pierden este tipo de reflejos. El reflejo bulbo cavernoso evalúa las raíces de S2 a S4 y el cremastérico generalmente es S2 y S3. El reflejo bulbocavernoso consiste en presionar el glande y eso genera un reflejo de Hoffman, que va y se genera una interacción con la motoneurona, lo cual regresa el impulso nervioso hacia el esfínter anal y se contrae involuntariamente. En las mujeres es muy fácil reproducir esto porque podemos hacerlo de dos maneras. Una, percutiendo el monte de Venus a nivel de la sínfisis pubiana, y la segunda es traccionando la sonda que vaya ya colocada hacia la región uretral. Cualquiera de las dos opciones es válida para estimular este tipo de reflejo. Y el segundo reflejo cremastérico solamente está presente en los hombres, en las mujeres realmente es muy inconstante, entonces no le veo el caso. Nosotros generamos una pequeña estimulación sobre la región interna del muslo, lo que va a condicionar que se eleve la parte del escroto por estimulación del músculo, activación del músculo cremaster por ese efecto de la motoneurona. Si los tiene presentes, la lesión neurológica que presenta el paciente es una lesión completa. Si los tiene abolidos, muy posiblemente la lesión sea incompleta. Nos vamos a ir al segmento pélvico o segmento inferior. Aquí tenemos varios elementos. Desgraciadamente, las raíces nerviosas no están tan bien identificadas como en el miembro superior. Nosotros, cuando evaluamos, tenemos que ir de proximal a distal. Empezando con la cadera, se le pide al paciente que esté sentado y elevando
y flexionando la cadera vamos a obtener una activación del músculo iliosoas. Cuando el músculo iliosoas se activa, el paciente prácticamente está evaluando la raíz de T12, L1, L2 y L3. Dejemos como músculo clave de T12 y L1 porque L2 y L3 puede ser evaluada de otra manera. Siguiendo con la evaluación del cuádriceps, nosotros evaluamos el reflejo que presenta a nivel de la región patelar como uno de los reflejos más importantes de ese segmento. Y el reflejo cuadricipital prácticamente está evaluando el reflejo de la raíz nerviosa de L4. Sumado a esto, la extensión de la rodilla evalúa los músculos del cuádriceps, que va a evaluar la raíz nerviosa de L2, L3 y L4. Entonces, psoas ilíaco queda para T12 y L1, cuádriceps para L2, L3 y L4, y el reflejo de la región patelar que estamos viendo nosotros en esa zona, en el video, evalúa la raíz de L4. Nos faltan dos raíces, la raíz de L5 y la raíz de S1. L5 se encarga de realizar un movimiento muy específico, que es la elevación de los dedos hacia la punta o hacia el cenit, es decir, hacia el cielo. Cuando nosotros anteriormente íbamos a consulta que éramos pequeños, nos pedían que camináramos de puntitas o de talones. Bueno, el fundamento viene en cuanto a la evaluación de este tipo de raíces. Cuando nosotros le pedimos al paciente que camine de talones, estamos evaluando la raíz de L5. Su reflejo osteotendinoso es un poquito difícil de evaluar. El reflejo osteotendinoso de L5 se evalúa principalmente en el tibial posterior. El que está presentándose en el video es el reflejo osteotendinoso del tendón Aquiles. Cuando caminamos de puntitas, en vez de evaluar la raíz de L5, estamos evaluando la raíz de S1 y el reflejo osteotendinoso es de los más fáciles de reproducir. Golpeamos el tendón Aquiles y eso genera una dorsiflexión plantar del pie. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de la parte del miembro pélvico? No, doctor. Muy bien. Ahora, si nosotros recapitulamos un poquito, entonces quedamos de que los pacientes, cuando llegan a una evaluación en el área de urgencias, con el simple hecho de que tú realices ciertos movimientos, ya puedes evaluar todo. Los brazos hacia adelante, arriba y abajo, abrir y cerrar. Con eso ya evaluaste el superior y la parte inferior lo evaluas de la siguiente manera. Flexionamos la cadera, extendemos, flexionamos la otra pierna, extendemos, caminamos de puntitas y talones. En menos de un minuto prácticamente ya evaluaste todas las raíces nerviosas que afortunadamente en una persona que llega caminando estarían bien, ¿vale? Muy bien. Entonces, la raíz nerviosa de cada segmento tiene que ser evaluada por la parte de la fuerza muscular, que ya vimos que es con la clasificación de Daniels, el dermatomo que está presente, es decir, el área de sensibilidad que presenta su cuerpo. En este caso tenemos referencias muy específicas. Si el paciente pierde sensibilidad a nivel del pezón, estaremos hablando de una afección a nivel de T4. Si el paciente pierde sensibilidad a nivel de la apéndice sifoides o apófisis sifoides, estaremos hablando de una alteración a nivel de T7. Si el paciente pierde sensibilidad a nivel del ombligo, estaría afectado T10. Si es a nivel de la región inguinal, se afectaría T2L1 y si es a nivel de la región de la zona perianal, estaremos hablando de las últimas raíces, que es S2, 3 o 4. Y si se dan cuenta, prácticamente todos los dermatomos se van siguiendo sobre sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo del brazo inicia desde la parte más externa hacia la parte más interna y posteriormente de eso, del tórax va descendiendo y las piernas van generando de afuera hacia adentro la continuación de todos los dermatomos. Ahora, toda esta información nosotros en el área de urgencias siempre la vaciamos en una hoja. Esto tiene la finalidad de seguir la evolución del paciente y tener la mayor exactitud en cuanto a su evolución con respecto al tratamiento y la conducta que vamos a seguir. Esta es la escala funcional de Asia, que es una hoja que ya viene tipificada con los músculos clave que evaluamos en la parte superior, en la parte inferior
así como también la calidad en cuanto a la escala de fuerza muscular de Daniels, que aquí está en este cuadrito. Estos músculos se evalúan y se vierten en estos segmentos y al final se saca un puntaje motor que presenta el paciente, así como el puntaje sensitivo que presenta el paciente. Aquí ya es un poquito más específico, lo ponen como el toque fino y con punción fina. Sin embargo, la realidad es de que con que lo realicen con punción superficial es más que suficiente. Generalmente nosotros tomamos algún objeto romo medio puntiagudo para evaluar este tipo de segmentos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, este es solamente un repaso. La escala de coma de Glasgow, recordemos que evalúa desde el 3 puntos hasta 15 puntos, varios indicadores neurológicos de integridad y preservación de las esferas del paciente, en este caso la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, en las cuales, pues bueno, de esos puntos, lo mínimo que puedes tener es 3, lo máximo que puedes tener es 15, y a partir de menos de 8 se tiene que valorar la intubación y la respuesta de manejo avanzado de vía aérea del paciente. Ahora, cuando nosotros tenemos una lesión y ya identificamos una fractura, nosotros clasificamos de la siguiente manera. Si está afectada la sensibilidad, dependiendo del grado de afectación, nosotros le ponemos un grado A, B, C, D o E. Esta clasificación se denomina clasificación de Frankel. Esto siempre va como apellido de cada fractura. Es decir, tenemos una fractura a nivel de L5, ¿ok? Entonces, fractura por compresión de L5, clasificación a O, determinado puntaje, y posteriormente ponemos clasificación Frankel si es que no tiene ninguna alteración sensitiva o motora, grado E, o si tuviera alguna alteración, dependiendo del grado de fuerza motora, pues ya pondríamos D, C, B o A. Ahora, aquí están viendo una columna cervical de manera frontal, ¿sale? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que describir en este tipo de radiografías? Ok. Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Punto número 1. Integridad de los cuerpos vertebrales. Todos los cuerpos vertebrales tienen que ver completamente simétricos, alineados sobre el mismo eje longitudinal y tienen que verse completamente cuadrados. No se tiene que ver ninguna depresión en las plataformas. Entonces, integridad de los cuerpos vertebrales. Segunda, las apófisis espinosas, que son estos puntitos que se ven aquí, se tienen que ver también completamente alineadas y se tienen que ver íntegras. Las apófisis transversas, que se encuentran a los laterales, también se tienen que ver presentes y tienen que estar simétricas. Ninguna tiene que estar avulsionada. Tercero, los espacios que hay en medio de los cuerpos vertebrales tienen que estar presentes y lo más simétrico posible. Recuerda que la flexión o extensión del cráneo puede modificar este tipo de situaciones. Cuarto, la columna de aire tiene que estar completamente centrada sobre la columna. El que haya una desviación a veces puede indicar patologías tan diferentes como el hemoneumotórax a tensión o algún otro tipo de hematoma que esté desplazando la columna de aire. Entonces, la columna de aire siempre tiene que ir centrada. Otro punto que también tenemos que evaluar son los pedículos. Los pedículos son estos puntos de intersección, aquí se alcanzan a ver completamente bien delimitados, los cuales se encargan de formar la unión entre una vértebra con respecto a la otra. Estas son las articulaciones de las vértebras, ¿vale? Se tienen que ver redondos, se tienen que ver presentes y tienen que estar lo más simétrico posible. Ahora, la columna cervical alta no se alcanza a ver en una radiografía convencional. Aquí vemos solamente hasta la tercera vértebra. Si nosotros quisiéramos ver la primera y la segunda vértebra, necesitaríamos pedir una posición del nadador y le pedimos al paciente que abra la boca para poder ver eso. Entonces, aquí estamos viendo cómo se ve la vértebra cervical tipo 2. Este es el diente del axis y aquí vemos alrededor el arco que conforma C1. Muy bien.
Viendo la columna de manera lateral, aquí nosotros identificamos la parte anterior, que es la mandíbula, la parte posterior, que es toda el área del cráneo, y la columna cervical, que está conformada con una curvatura, con un vértice hacia adelante. Es decir, si estuviera completamente recta, nosotros intuimos que hay una contractura muscular muy importante. Tenemos que evaluar diversos elementos que ya los mencionamos anteriormente. Los cuerpos vertebrales, que no haya ningún espacio disminuido en medio de las vértebras, que no haya un desplazamiento de cada una de ellas en ninguno de los segmentos y que la parte de la integridad de las columnas esté presente. Ahora, es muy fácil cuando nosotros trazamos líneas específicas sobre cada área. Si se dan cuenta, si nosotros trazamos este tipo de líneas, es más sencillo determinarlos. Una línea que va sobre la apófisis espinosa, otra que va sobre parte de la inserción de las láminas y la parte posterior de la apófisis espinosa. La tercera sobre la columna posterior, media, perdón, a nivel del inicio del canal medular, y la otra en el borde anterior de las vértebras. Otro de los puntos que a lo mejor son un poquito más variables es el espacio que hay entre la columna de aire con respecto a los tejidos blandos y el tejido óseo. Estas mediciones nos dan indirectamente mucha información si están aumentados de que pudiera haber un sangrado en este segmento, pero no son tan específicos, entonces hay que tener precaución en cuanto a diagnósticos con respecto a esa información. Bueno, nosotros en el lado izquierdo estamos viendo una proyección radiográfica simple de la columna cervical, en la cual se observa a nivel de la quinta vértebra cervical un patrón de solución de continuidad ósea, principalmente en la columna anterior y en la columna media, con una disrupción de la plataforma superior e inferior de la vértebra cervical, con invasión del espacio a nivel de cada uno de los segmentos intervertebrales. Con esto, nosotros estamos hablando de una lesión masiva y una lesión muy importante de la vértebra cervical. A veces, este tipo de imagen no puede darnos tanta información sobre qué tanta invasión hay hacia el canal cervical. Aquí pareciera que sí hay un fragmento que invade hacia el canal cervical. Sin embargo, si nosotros tenemos dudas respecto a ese tipo de lesiones, lo más importante es complementarlo con diagnósticos. La tomografía es el estudio de elección que nos permite identificar este tipo de lesiones y a partir de eso normar la mejor conducta a seguir. Aquí vemos cómo hay un estallamiento del cuerpo vertebral sin invasión al canal medular, pero aquí estamos viendo otra lesión. Está fracturado también el arco posterior, lo que hace que esta fractura sea inestable. Bueno, entonces, para fines de estudio y por la gravedad, clasificaremos como fracturas de lesiones altas en columna alta y columna baja, que hablamos anteriormente que de la unión occipito-atlanto-axoidea de C0 hasta C2 es la columna cervical alta y de C3 a C7 sería la columna cervical baja. Muy bien. Una de las fracturas más importantes es la fractura del atlas. El atlas es la primera vértebra cervical. Generalmente este tipo de fracturas requieren mecanismos de alta energía con carga axial, es decir, una compresión que viene del cráneo hacia la parte inferior del cuerpo, y se suele asociar a lesiones de C2, principalmente a nivel del diente, por los ligamentos que hay involucrados en esa zona. Las fracturas del atlas pueden ser múltiples configuraciones. La más común es del arco posterior. Sin embargo, la única que nos da a preocupar, aparte de la fractura del lateral, de las masas laterales, es la fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson es una fractura que involucra una fractura segmentaria. Segmentaria es que un solo hueso se rompe en dos áreas diferentes. Una fractura segmentaria del arco anterior y el arco posterior de la vértebra. Y con esto hay una disrupción de la vértebra, completamente está disociada, lo cual causa mucha inestabilidad y puede generar un compromiso a nivel de la columna cervical en la zona medular. Otra de las fracturas que también nos importa es la fractura del ahorcado. Anteriormente, cuando ahorcaban a las personas, generalmente Un hombre que no representaba morían el por la papel de Judas. fractura o por el ahorcamiento. Generaban una lesión medular que condicionaba el que esa persona se ahogara. Entonces, este tipo de personas, cuando presentan el ahorcamiento y hay una lesión a nivel de C2,
La raíz nerviosa que se va a afectar es C2 y C3. C3 controla la parte del diafragma que nos permite respirar. Sin C3 no pueden tener la capacidad de hacer la inspiración y la ampliación del tórax. Y C2 ya tiene una función combinada hacia el bulbo. Entonces, prácticamente los músculos respiratorios están en C2 y C3. Por eso es de que las personas que morían ahorcadas, a veces no era tanto la lesión, sino la lesión como tal de asfixia por el lazo, sino la lesión de tracción a nivel de C2 que condicionaba este tipo de complicaciones. Y por ende, aunque los bajaran inmediatamente, ya era irreversible el daño. La fractura del ahorcado entonces va a generar una espondilolistesis. ¿Qué quiere decir esto? Es un desplazamiento de la vértebra hacia la parte de adelante. Listesis es desplazamiento. Espóndilo hace alusión a la columna vertebral. Y esta generalmente es traumática. Después del impacto se da una disociación. Aquí estamos viendo donde señala la flecha negra, una ruptura de la columna posterior con respecto a la columna media, lo cual causa la luxación de esa vértebra y la lesión medular. Los objetivos del tratamiento a nivel de este tipo de lesiones, la primero es alinear la columna para evitar que haya una pérdida de función neurológica más amplia. Y en la medida de lo posible, antes de garantizar estabilidad de la columna, tratar de buscar una recuperación neurológica temprana y que sea viable. Muchos de los pacientes que terminan con lesiones neurológicas severas que cambian completamente su estilo de vida. Principalmente el collarín es la herramienta funcional más importante que tienen que tener estos pacientes. Ojo, el collarín cervical blando no está indicado más que placebo. ¿Qué quiere decir esto? Mentalmente al paciente le ayuda a tener cuidado y a sentirse atendido. Sin embargo, un collarín blando en estos casos no nos sirve. Todos los pacientes que tienen este tipo de lesiones tienen que tener collarines cervicales, de preferencia rígidos, principalmente Filadelfia o Miami J, que son los más importantes. El Filadelfia es el más común, que es como rosita. Y la mayoría de los pacientes recibe diversos medicamentos. Eso lleva en función a las lesiones que nosotros identificamos. Uno de los más populares es el esquema NACIS, en el cual nosotros utilizamos esteroides para tratar este tipo de lesiones a altas dosis y con ello disminuir el riesgo de generar una lesión o secuela neurológica irreversible. Aquí nosotros estamos viendo varias cosas. Estamos viendo un paciente de manera lateral, colocado en posición supino. Este es el collarín que se llama Filadelfia, es el collarín rosita y este da una inmovilización adecuada. Y tiene un halo de tracción. Esto es cuando no podemos operar inmediatamente a los pacientes. Rara vez los llegamos a utilizar, pero todavía están vigentes. Si se dan cuenta, tiene afección de la vía aérea, vía respiratoria, tiene manejo avanzado de la vía aérea con intubación y muy posiblemente este paciente tuvo una lesión medular alta que condicionó la pérdida de la ventilación mecánica espontánea y por ende cayó en paro respiratorio por la lesión que tuvo a nivel cervical. Ahora, cuando nosotros realizamos cirugías a nivel de la columna, generalmente los abordajes son muy amplios. Posterior. Aquí nosotros estamos viendo cómo prácticamente los segmentos, cuando están la disección se amplía por externamente exponiendo los arcos costales por si precisara realizarse una costotransversectomía. Con simplemente las pinzas. En condiciones normales no debería de ser. Todas las fracturas generalmente las instrumentamos de este estilo. Este tipo de punzones nos permite llegar por medio de los pedículos para colocar marcadores y posteriormente colocar tornillos que van a estabilizar la columna de manera externa. Esto actúa como un fijador externo. Esos tornillos generalmente son una aleación de titanio, cobalto y molibdeno y permiten que la vértebra termine, se presente estable durante ese proceso de lesión ósea. Recordemos que la fractura pasa por diversas fases antes de llegar a la consolidación y generalmente una fractura de columna sí tarda hasta 8 semanas en consolidar. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor, todo bien. Todo bien, ok. Doctor, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron los collarines que dijo que se utilizaban? Aparte del Filadelfia. Miami J. Ok. ¿Y ese es para, perdón? Es para inmovilizar la columna.
y de los dos, del Philadelphia y el Miami J inmoviliza con mayor efectividad. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Nada? Muy bien. Ok. Entonces, las lesiones neurológicas se van a clasificar en dos tipos, completas o incompletas, dependiendo el grado de conservación de la lesión medular hacia la parte más distal. ¿Eso qué quiere decir? En las completas, si nosotros tenemos una lesión a nivel de la raíz de C5, toda la función sensitiva y motora por debajo de C5, es decir, toda la parte de la exploración de piernas, toda la parte de la exploración de C6, C7, T1, C8, va a estar completamente perdida. Si nosotros tuviéramos una lesión completa de T1 para abajo, no tendríamos sensibilidad ni fuerza motora. En las lesiones incompletas, podemos tener una lesión a nivel de T1 y presentar funciones de C5, C6, C7. No siempre hay una lesión completa y no siempre está la pérdida de función completa de esos segmentos. Puede haber una lesión de T1 con función de L2, función de L3. Entonces, ahí no nos da un cuadro tan específico de este tipo de manifestaciones. Solo voy a mencionar muy brevemente los síndromes medulares porque creo que esto ya es un poco más avanzado para lo que ustedes necesitan. Pero este tipo de entidades es muy importante detectarlas porque mientras más rápido lo detectemos, mejor va a ser el pronóstico, que de entrada ya es malo en este tipo de lesiones. El síndrome medular central generalmente es más frecuente y en este caso hay una destrucción central donde hay un proceso inflamatorio que va a condicionar pérdida de la fuerza muscular, principalmente en miembros superiores. ¿Sale? Ahora, este tipo de lesiones en las primeras 48 horas, si presenta una resolución, generalmente vamos a hablar de un buen pronóstico. Si no, muchas de las lesiones se van a quedar con secuelas de manera irreversible. Aquí pongo el síndrome de Brown-Séquard, que también presenta alteraciones sensitivas, motoras y térmicas. Y así como ustedes pueden ver, tenemos otros síndromes medulares, el anterior, posterior y el cono medular. Es muy importante que lo repasen, pero no voy a preguntárselos en el examen. Solamente se queda como conocimiento extra que ustedes pueden detectar. Lo que sí quiero que se queden es la forma en la que se exploran todos los dermatomos y miotomos y que cuando está una lesión bien identificada y de ahí para abajo ya no hay función, eso quiere decir que es un síndrome completo. Si hay función y no está muy fácil identificar en dónde está la pérdida de función motora o neurológica, en este caso posiblemente sea un síndrome medular incompleto. Y aquí, como les comenté, mientras más rápido alcancemos la función, más rápido va a ser la recuperación. Y si no alcanzamos esa meseta, no debemos de hacernos falsas esperanzas. Anteriormente, Sheldon menciona 3 grados de lesión neurológica: neuropraxia, axonomnesis y neuromnesis. La neuropraxia es una lesión neurológica donde hay solamente una tracción o una inflamación de la raíz nerviosa. Generalmente es una lesión reversible donde no hay una disrupción de los axones. En el grado 2, si hay una interrupción axonal, pero conserva parte del forro del nervio, es decir, el epineuro, el endoneuro y el perineuro, lo que permite que de alguna manera vuelva a haber una reconexión y con ende haya mejoría. Y la neuromnesis, que prácticamente hay una pérdida del endoneuro con el cual se pierde la función. Les voy a poner ejemplos de esto porque es un poquito más fácil de entender. Cuando nosotros tenemos una inflamación de un nervio o una lesión de un nervio, lo primero que tenemos que identificar es si el nervio está completo o no. En la médula, el mejor ejemplo que nosotros podemos usar, el mejor estudio que podemos usar para determinar si es que está íntegro o no el nervio, es la electroestimulación. Entonces pedimos una electromiografía, ¿sale? Cuando nosotros tenemos una lesión del nervio por una fractura, nosotros tenemos que ir inmediatamente a valorar esa área. Les voy a poner un ejemplo muy específico. Me llegó un paciente que tuvo un accidente vehicular en el cual una camioneta la atropella y condiciona una fractura a nivel del húmero. Esa fractura a nivel del húmero generó una lesión del nervio. ¿Qué nervio es?
¿Han visto un poco de exploración neurológica? No creo, ¿verdad? Bueno, el nervio radial se encarga de hacer la extensión del pulgar, es decir, el like, el famosísimo like, y la extensión de la muñeca. En este caso vemos a la paciente con la incapacidad para realizar los dos tipos de movimientos. No puede mantener la muñeca hacia arriba, ni tampoco puede hacer la función de like. Tenía este tipo de fractura. La fractura pasa a nivel del canal de torsión del húmero, por donde pasa el nervio radial, y al momento de presentar esa lesión, el hueso presentó una lesión también en el nervio. Hasta este punto, nosotros no sabemos si el paciente tenía una ruptura del nervio, una ruptura parcial o una simplemente lesión por elongación. Lo que sabemos es que había una fractura a nivel del hueso, del segmento donde estaba ese nervio específicamente, y había perdido la función para realizar toda la evaluación del nervio, ¿sale? Entonces, posteriormente de la cirugía, se realizó un abordaje posterior para verificar específicamente el nervio. Ahí les presento el nervio, ese es el nervio radial. Ahí veo que prácticamente está íntegro en todo su trayecto y que afortunadamente la fractura no lo rompió ni lo lastimó. ¿Eso qué quiere decir? Nos permite decirle al paciente que posteriormente a la cirugía, cuando pegue el hueso, el nervio va a recuperar su fuerza. ¿En cuánto tiempo? Depende mucho de la distancia que hay. Si la fuerza muscular se perdió muy distal, nosotros tenemos que evaluar. Hay una regla muy simple. Se dice que por cada día que pase, el nervio va a recuperar 1 milímetro aproximado de trayecto de fuerza muscular. Entonces, si nosotros tenemos la lesión aquí, podemos medir hasta la mano, aproximadamente son 10, 20, 30, 35, casi 40 centímetros en mi brazo. Entonces, yo le diría a una persona que sufra de este tipo de lesiones que aproximadamente te tardarías ese tiempo traducido en milímetros, ¿sale? Muy bien. Hablando de que 10 milímetros prácticamente serían el centímetro y serían 40 centímetros, estaremos hablando de ¿cuántos días? 400 días, ¿no? Más o menos. O sea, estás hablando de casi un año. Entonces, las lesiones neurológicas, una neuropraxia, generalmente, es decir, el estiramiento del nervio, se cura en días a semanas. Una axonomnesis se cura en meses. Y la neuromnesis ya no se cura y tienes que reconectar el nervio. En este caso, vamos a regresar al caso. Ahí está la placa de osteosíntesis, el nervio. Y nosotros estamos viendo ahí la fractura que ya está unida y que tiene su estabilización. Entonces, esta es la primera consulta. A las 3 semanas, prácticamente vemos que no tiene ninguna función, todavía no ha recuperado ningún tipo de movimiento, no puede hacer like, no puede elevar la mano. Siguiente consulta, al mes y medio, ya tiene la extensión de la muñeca, pero todavía no puede hacer funciones específicas distales del nervio mediano y todavía no puede hacer el like. Tercera consulta, ya esa es a las 4 meses. Prácticamente tenemos la flexión del brazo, tanto en supinación como en pronación. Tenemos prácticamente ya una elevación de la muñeca, ya casi extiende completamente la mano y todavía nos cuesta el like. Y por último, ahí es prácticamente a las 7 semanas de haber tenido la lesión, ya tiene el control completo de la mano, tiene el like, empieza a tener el like. Poco a poquito empieza a recuperar todas las funciones. Ahí si se dan cuenta hasta atrás estamos viendo el video de la comparación de cómo ha ido evolucionando. ¿Dudas o preguntas hasta aquí de las lesiones neurológicas? Vale. Muy bien. Entonces, ya hablamos que el tratamiento inicial es de inmovilización en bloque y la estabilización ya sea conservadora o quirúrgica. El protocolo NACIS es un elemento que nosotros utilizamos cuando nosotros no sabemos qué hacerle al paciente. Hay estudios que dicen que funciona, hay estudios que dicen que no funciona. Es importante que ante la duda mejor utilizarlo. Legalmente te castigan más por no hacer las cosas que por hacerlas que quizá no funciona.
Ese collarín que tiene el doctor en la parte trasera es el collarín Miami J. Si se dan cuenta, viene un poco más reforzado que el Philadelphia y estabiliza más la región cervical. ¿Sale? El protocolo NACI se establece de que nosotros vamos a calcular 30 miligramos por kilogramo de peso de metilprednisolona y se lo vamos a pasar a un paciente en 15 minutos. Posteriormente de esto vamos a descansarle 45 minutos y vamos a esperar para calcular 5.4 miligramos sobre kilogramo de peso y lo vamos a pasar por hora durante las siguientes 23 horas. Siempre y cuando sean las primeras 8 horas de la lesión, se ha visto que tiene unos resultados favorables en el proceso antiinflamatorio del paciente. Muy bien. Pues hasta aquí es la exploración neurológica básica de columna. Poco a poquito, conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a ingresar a la parte de politrauma, las escalas de traumatología, los patrones de fractura, lesiones específicas de cada una, porque cada fractura, dependiendo de su lesión, tiene características muy puntuales. Y eso es lo que al final se los van a preguntar en los exámenes de residencia y demás. Últimamente ha tomado mucho énfasis traumatología y politrauma en los exámenes de residencia. Y hasta aquí, ¿dudas o preguntas de lo que vimos? ¿Todo bien? Muy bien. Rubí, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? Vamos a empezar a proyectar y tú me vas a decir cuál es la respuesta que crees correcta. Todos los demás vayan tratando de identificar cuál es la respuesta correcta para ustedes. Muy bien, Rubí, te leo la pregunta. ¿Cuál es el dermatomo y miotomo de C5? Tenemos 5 respuestas ahí. A, motor deltoides, sensitivo dorso de la mano. B, motor deltoides, sensitivo anterolateral del antebrazo. C, motor deltoides, sensitivo anterolateral del brazo. D, motor tríceps, sensitivo anteromedial del brazo. Y E, no existe. ¿Cuál sería la respuesta para ti, Rubí? Sería la C, deltoide sensitivo anterolateral del brazo. Ok. ¿Alguien más que diga lo contrario o algo diferente? ¿No? Bueno. Entonces, esta es la respuesta correcta. Quiero que hagan un ejercicio. Cuando ustedes se enfrenten a su examen nacional de residencias, van a tener varias cosas. La primera es, van con mucho estrés, ¿sale? Ustedes van con la cabeza llena de varias cosas, presiones familiares, sociales, la primera vez o la segunda que lo llegas a hacer. No sabes a lo que te vas a enfrentar en la primera vez y tienes muchas ganas de quedar y desgraciadamente la competencia cada vez es más alta. Hay preguntas en español, hay preguntas en inglés y todas son de respuesta múltiple, que al final terminan siendo de confusión múltiple. Son casos seriados que a veces se conectan o a veces son aisladas. Punto número 1. Cuando tú tienes una pregunta, si la sabes, la contestas en ese momento. Si no la sabes, no pierdas tiempo. Más o menos tienes como 1 minuto y medio por pregunta en el examen nacional de residencia aproximadamente. Anteriormente no dan descanso, ahorita dicen que sí están dando descansos, pero anteriormente te fletabas todo el examen y mucha gente colapsaba en ese proceso. Entonces, si te la sabes, la contestas. Si no la sabes, a la que sigue. Ese es el punto 1. Segundo punto, ¿cómo contestar? Si tienes 5 respuestas, una no tiene nada que ver. Otras 3 son confusiones y hay una buena. Entonces, muy importante que identifiques como forma de eliminación. Entonces, si nosotros nos regresamos a la pregunta, vemos que de entrada te están preguntando algo que médicamente sabes tú que quizá en algún momento lo escuchaste con la clase del doctor Ceja. Entonces, eso de no existe, poco probable que exista como respuesta válida. 4 de las preguntas tienen elementos muy puntuales. Se comparte la palabra motor y se comparte la palabra sensitiva. Entonces, esta se anula inmediatamente. Segundo punto de eliminación. En la primera parte de las respuestas, generalmente te dan la mayoría de las respuestas correctas. Les repito, 3 de las cuales son confusoras y una de ellas es la más correcta.
Las 3 tienen la palabra deltoides. Una de ellas siempre empieza con una palabra que no va de acuerdo a lo que debería de ser. Entonces, desde ahí ya estamos eliminando la letra D y la letra E. Entonces, nada más te queda discernir en esta porción. Aquí sí es muy importante que a veces utilicen un poquito la parte de conocimiento, pero ya disminuiste la información a 3 respuestas. Recapitulando un poquito, correcto, la parte del deltoides es la parte muscular y la sensitiva es la parte anterolateral del brazo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Daniel, cuéntame. El reflejo de C6, de acuerdo a lo que vimos en la clase, ¿cuál sería la respuesta correcta? Sería la B. Ok, dice que es la B. ¿Alguien dice lo contrario? Ah, ya se activó. Bueno, antes de pasar a la otra situación. Ojo, ¿por qué la B, Dani? Recuerdo que había comentado que estaba relacionado con el bicipital, pero ya no estoy. Bueno, ya ahorita ya. Entonces, hice un ejercicio muy puntual, ¿no? En la parte del brazo. 5, 6, 7, ¿no? Ese era el punto más importante. Empezamos con la raíz 5, hice 5, 6, 7. Quitando el conocimiento y volviendo al mismo análisis, aquí tenemos dos cosas. Por eliminación, nunca va a haber una respuesta que se repita. Y así se las van a preguntar en el examen nacional de residencias. De repente te repiten las dos respuestas, automáticamente las quitas. Entonces, si están repetidas, se eliminan inmediatamente. Entonces ya eliminaste A y eliminaste D. Recuerden, una no tiene nada que ver. Sabemos que C6 hace alusión a las cervicales. Tiene que ver un poquito del conocimiento. Ojo, bíceps es de arriba, de cervicales, sí. Supinador largo no sé ni qué sea, o si lo dijo el doctor, no me acuerdo, pero me suena supino, supinador, antebrazo, supino y prono. Queda en la parte de arriba. Pero tú sabes que el reflejo bulbocavernoso es de la parte de abajo, de la parte de la región genital. Entonces, la parte cervical no controla la región genital, eliminas completamente esto. Entonces, ya eliminaste el reflejo aquileo, porque está repetida, eliminaste el reflejo bulbocavernoso, que no tiene nada que ver en la ecuación, y aquí sí te quedaría decidir entre una y otra. El objetivo de este ejercicio, cuando ustedes contesten una respuesta, es aumentar la tasa de posibilidad de que la acierten. En vez de estar haciéndole de Tim Marín de Doping entre 5 respuestas, que lo hagas en 2 o en 3, cuando mucho. Entonces, traten de ir eliminando las menos probables para que se queden con la mayor porcentaje de aceptación o de acierto en ese aspecto. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Vamos a ver. Naomi, a ver, cuéntame, ¿cuál es la fractura de Jefferson según las respuestas que vienen aquí? Creo, bueno, era fractura solo del arco posterior en 2 partes. Tú dices que es la letra E. ¿Alguien dice algo diferente? ¿Alguien dice algo diferente? A la D, ok. Muy bien, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Anteriormente, de entrada, cada persona que se dedica a ponerle un nombre a una fractura o a una enfermedad o una patología es porque esa enfermedad o patología es complicada y tiene algo importante o característico. Muy difícilmente, por ejemplo, hablamos de que algunas fracturas no se operaban. En este caso, la letra C, fractura de C1 en arco anterior. Mencionamos que cuando es una fractura en su lugar, pues prácticamente no le hacemos nada. Muy difícilmente el doctor Ceja le va a poner fractura del doctor Ceja a la fractura de C1 si nada más está roto en una parte. Pues es una fractura muy simple y posiblemente ni le hagan nada. Entonces, fracturas complejas involucran epónimos posiblemente raros.
Ese es el primer punto. Tienes aquí varios datos. En la letra A y la letra B te están poniendo una vértebra específica, C2. En la letra C y la letra D te están poniendo C1. Si tú no te acuerdas cuál es la fractura de Jefferson, si es 1 o 2, de entrada eliminas la letra E porque no te está poniendo ni siquiera de qué parte o de qué segmento es. Entonces ahí te están dando información incompleta. En el examen nacional de residencia generalmente pasa también eso. Te dan información incompleta y suele ser esa la respuesta errónea. Entonces ya quitaste E. Siguiendo bajo el mismo análisis, ¿no te acuerdas cuál es la vértebra 1 o cuál es la vértebra 2? Si la del ahorcado es 1 o 2 y la de Jefferson es 1 o 2. Entonces, sabemos que los epónimos se lo ponen para las lesiones más severas. Entonces, fractura de solamente la masa lateral, bueno, me suena que podría ser complicado o no. Fractura de estallamiento me suena grave, entonces podría dejarla. Fractura de C1 en arco anterior, nada que ver, está muy simple. Fractura de C1 en 4 partes. Ahí están hablando de 4 áreas de la misma vértebra que se están rompiendo. Entonces, ya descartaste la letra C, que prácticamente es una fractura simple. De masas laterales y estallamiento, pues me suena más grave estallamiento, ¿no? Te quedarías prácticamente con letra B y letra D. Y que generalmente, si te pones a analizar, la fractura por estallamiento y la fractura de 4 partes es prácticamente lo mismo, simplemente con diferentes palabras. Ojo, esto no es tan válido porque esto sí no llega a ser tan repetitivo, pero generalmente cuando la respuesta la desarrollan más que otra, suele ser la correcta. Entonces, en este caso que describen más cómo son las fracturas que se desarrollan en cada uno de los arcos, corresponde a este segmento. Evidentemente, mientras más conocimiento tengas a la mano, va a ser más fácil que tú puedas discernir, porque si tú sabes que la fractura de Jefferson corresponde a una fractura de C1, prácticamente por eliminación ya quitaste las de C2 y quitaste la que no te dice ninguna información. Entonces, todo este tipo de análisis, primero es eliminación y después, mediante lo que tú conoces, tratar de ir quitando la mayor cantidad de información. Vale. Ok. Vamos a ver. Natanael, no sos malito. ¿Puedes contestar esta pregunta? ¿Cuál es el esquema NASIS 3? Sí. A ver. Ahí se repite la letra A. Tómelo como A, B, C, D o E, por favor. Ok. Sería la B. Ok, tú mencionas que es la B. ¿Alguien dice algo diferente? O sea, la que se repite como doble A. B. O sea, la segunda. Ajá. Ok. ¿Alguien dice alguna otra respuesta? Yo digo la primera A, doctor. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuevamente un poco del ejercicio. Nunca el doctor Ceja en el esquema NASIS, digo, y esto sí es con conocimiento, pues nos hablaba de varios cócteles de medicamentos, ¿no? Entonces, ketorolaco, tramadol, metilprednisolona, pues este compa está metiéndole de más, realmente lo podrías eliminar. La metilprednisolona, ahí sí tendrías que tener un poquito de conocimiento para determinar que el esquema NASIS viene por medio de este medicamento. Si te acuerdas de eso, ya estás eliminando todas las demás, betametasona, la última, y prácticamente la letra B no te está diciendo ni qué medicamento le vas a pasar. Si se analizan un poquito, dice letra B, o la tercera respuesta. 30 miligramos por kilogramo de peso para 15 minutos, pausas 45 minutos, después una infusión de 23 horas. ¿Pero qué medicamento? ¿Quién sabe? Entonces, esa nunca te dijo nada, la eliminas. Los otros medicamentos, por ser cócteles, la puedes quitar. En la letra C, que sería la cuarta respuesta, otro punto muy clave ahí es que dice depósito muscular y lo vas a colocar intravenosa con un refuerzo a la semana. A ver, párale. Estamos hablando de una lesión neurológica, a lo mejor vimos un caso donde te ponían una fractura de Jefferson, sabemos que es una fractura grave, ¿cómo le voy a poner un refuerzo a la semana? O sea, no lo voy a dar de alta ni le voy a poner intramuscular porque es un medicamento que se tiene que actuar de manera inmediata.
Entonces, si te das cuenta, mucha información que te van dando a lo largo del caso, con que lo analices vas sacando la información. Ahora, su compañero aquí tuvo la duda entre la primera y la segunda. Es cierto que la primera letra no dice qué medicamento y la segunda sí. Sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que platicamos en el esquema nazi, está bien delimitado como está el esquema en el primer inciso. Ojo, el examen nacional de residencia es el peor examen que pueden hacer. La mayoría de las veces está mal hecho y eso tiene que ver mucho por el banco de preguntas. En ocasiones nos mandan a los profesores de la Universidad de la UNAM, no tanto del Politécnico. Yo soy profesor de residentes y te mandan a hacer un banco de preguntas y respuestas. Hay gente que no le interesa, hay gente que sí se dedica a hacer mucho eso y hay gente que lo utiliza como confusores. Entonces, se van a dar cuenta cuando una persona tiene mucho interés por ser una pregunta muy académica o cuando les valió. Y a veces pasa que no ponen la información completa. Pero ustedes tienen que tratar de dilucidar un poquito en relación a eso. Eliminar la mayor cantidad de respuestas para quedarse con las más probables y a partir de eso decidir en conocimiento o decidir la que más se acerca a lo que podría ser. Ese es el peor examen que van a hacer en su vida, créanme, para los que quieren hacer residencia. Y a veces no va en función a lo que saben. Eso es muy importante. Muy bien. Hasta aquí tienen dudas, preguntas, algún comentario. Yo no voy a tener problema con ustedes el primer departamental porque todas mis preguntas son abiertas, entonces no va a haber confusores, no se preocupen, ¿vale? Ahorita les voy a empezar a pasar las presentaciones, ya para que las tengan. Prácticamente con esto terminamos los módulos que me tocaba dar a mí. Trato de cambiar un poquito la dinámica entre cada una de las exposiciones. La siguiente clase ya les toca a ustedes. Iniciamos con triage, ¿vale? No me han mandado la exposición. Teóricamente toca el jueves la clase y nos seguiríamos el viernes. Recuerden que la clase tiene que estar planeada para que se den hora y media. Dígame. Es que creo que ahí hubo, bueno, yo me confundí. Pensé que íbamos a hacer el examen, dependiendo de cómo saliéramos, era si usted iba a continuar o nosotros íbamos a dar el siguiente parcial. Bueno, hasta ahí me había quedado que usted había explicado, por eso me quedé así como de... me extraño. Bueno, la dinámica es la siguiente y la repito para que la tengan a la mano. Yo expongo las primeras clases, que son estas. Las siguientes clases les toca a ustedes. En relación a las listas que me hicieron, vamos a empezar equipo 1, 2 y 3. Y así vamos a abordar los temas, ¿sale? Prácticamente, déjame, ¿me puedes pasar mi celular? Creo que la lista la mandaron acá. Déjame ver. Y la intención de este departamental es lo siguiente. Hay grupos que me mencionan que aprenden... No, de hecho no tengo la lista. ¿Ya habían hecho lista de equipos? Ya se los había pedido desde el inicio. Aquí está, ya la vi. Sí, tienes razón. Entonces, el equipo 1, que es Alfonso Natanael, Daniel Isaías, Samantha de Jesús y Jesús Roberto, hasta ahí llega el primer equipo, ¿correcto? Sí, no, según yo también estaba Iván Magaña. Okay. Ok, si es que no hay espacio aquí. Iván, hasta Iván exponen triage. El siguiente equipo, el equipo 2, expondría el siguiente tema y así nos vamos. La intención del primer departamental es lo siguiente. Yo expongo una parte, ustedes exponen una parte y vemos en dónde fallan. Hay gente que me dice que no aprende cuando exponen sus compañeros y hay gente que me dice que aprende solo si expongo yo. Si es así, en todas las preguntas que yo elaboro de mis temas tendrían que salir bien, tendrían que salir arriba y en las preguntas de sus compañeros pues a lo mejor no les costaría trabajo. El objetivo de esto también es de que traten de abordar diversos puntos. Uno, enfrentarse a foros, porque ustedes tienen que también exponer y a lo largo de su vida va a ser eso la historia de nunca acabar en medicina. La segunda es que hagan ese ejercicio en el cual también sepan traducir lo que están leyendo hacia una computadora y sintetizarlo.
Hay gente muy buena y muy hábil que se estudia el libro completo y al final de cuentas que lee el capítulo, me he percatado que no sabe sintetizar y no sabe transmitir el tema. Entonces ese es otro punto. Y la tercera es que también tenga un motivo más para poderlos evaluar sin que sea solamente el examen. Si yo expongo todas las presentaciones, yo no tengo problema. Afortunadamente, pues digo, a esto me dedico y tengo todas las clases, ¿no? Y si no, las elaboro. Pero solamente el examen quedaría al 100%, porque si no, cada vez que les pregunto, pues me los estaría atorando con menos un punto, menos tanto punto, etcétera, ¿no? Y pues no es la intención. Entonces, se ayudan tantito, me ayudan tantito y nos ayudamos mutuamente. Si el primer departamental salen bien, entonces el siguiente departamental yo vuelvo a exponer una parte, la mitad, y otra parte ustedes. Y si vuelven a salir bien en el segundo departamental, el tercer departamental lo expongo completo. Si ustedes en este departamental que viene no salen tan bien, el siguiente departamental exponen completo todo. Y si salieran bien en el segundo, yo expongo la tercera parte. O sea, todo en función de cómo les vaya en el examen. Una pregunta. Okay. ¿Y cuándo? Tantito, espera, Poncho. ¿Cuándo se la tenemos que entregar, doctor? ¿La presentación? Pues teóricamente ya me la tendrían que haber mandado. Sí, pero como le caemos bien. Sí, claro. No, pues ni a la siguiente clase es el jueves y tenemos la reposición el viernes. Entonces, pues yo espero que para el jueves podamos ya ver la exposición. Yo creo que sí tienen tiempo, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, ¿se la tendríamos que mandar en miércoles? Miércoles a las 12. Pues, quieren hacer las correcciones en la madrugada. Yo creo que estaré muy arriesgado. Digo, preséntenla la mejor posible. Vayan, chavos, ya saben que sigue el equipo 2 y sigue el equipo 3, vayanla preparando. O sea, sí, doc. Igual ahorita me los voy a abrochar un poco con Trish. Si la tienen de aquí para mañana, mándenmela para que el miércoles les haga las correcciones y le puedan agregar. Ok, doc, está bien. Y si no, pues sobre la marcha ahí vamos. Tráiganse el Urigel y tráiganse aprovechando lidocaína. ya que ¿Qué pasó? chiquitito. Mire, la verdad es de que me daba pena preguntarle y espero no se lo vaya a tomar a mal, pero quería preguntarle si será posible que entre sus múltiples libros tenga, aparte de trauma, otros libros que nos pudiera pasar. Sí tengo varios. Les voy subiendo conforme vayamos avanzando. Luego se tarda un poquito la computadora y la tengo que dejar ahí. Pero sí, les subo de otras materias para que tengan ahí lo más que puedan. Gracias, Doc. Sí. ¿Vale? Gracias. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, algo más que quieran comentar? Ok. Ok. Sin problema. Sí. Sí, bueno, es que generalmente lunes y martes tengo el IMSS en la mañana, tengo consulta privada hasta las 7, entonces después de que salgo del IMSS, entonces en lo que me traslado hasta su casa, prácticamente hago una hora. Estaremos hablando entre 7:45 a 8 para iniciar. Sí, sin problema. Dejamos entonces el martes y el jueves como habíamos contemplado. Ya si quisieran cambiar nada más el jueves, me avisan porque yo tendría que mover entonces los días de medicina privada del miércoles al jueves, etcétera, ¿no? Pero tentativamente lo dejamos así. Muy bien.